lleva el denominativo de SDIS, o sea, Sistema Departamental de Información en Salud, ¿ok? Pero como toda la norma y todo la parte conceptual está estandarizada desde el nivel nacional, entonces voy a comenzar con esta parte del SNIS. Vamos a ver, ¿qué es el SNIS? Bueno, básicamente el SNIS es una área técnica que es dependiente del Ministerio de Salud, que en realidad eh, está encargada de realizar toda la gestión de la información al país, es decir, todo el tipo de recolección, recopilación, manejo, estandarización de instrumentos relacionados en salud y que va a estar establecido a partir de los establecimientos de salud, llegando hasta el nivel nacional. Toda esta información pues, va a ser utilizada para la toma de decisiones a nivel de la gerencia y también de la vigilancia epidemiológica. De tal manera que si conocemos o ustedes conocen cuál es la situación actual y real sobre los problemas de la salud de la población, entonces van a tener mejores oportunidades de tomar decisiones oportunas, decisiones adecuadas y de poder también incidir en cuanto a la parte de las políticas de salud. Pues básicamente, el SNIS es ese conjunto de normas, de instrumentos, de procesos y también procedimientos que están destinados a cierto tipo de etapas de la información, que son la captación, la sistematización, la consolidación y retroalimentación de toda esa información para poder realizar el análisis correspondiente. Solamente un poco del respaldo legal de lo que es el SNIS, ya tiene muchos años, como ustedes verán ahí, tiene muchos años ya de vigencia en nuestro país, forma parte de un Sistema Nacional de Información Estadístico Nacional, esto está dependiente del INE en nuestro país, y que en este caso confiere al SNIS toda la potestad, se confiere al SNIS toda la potestad sobre el manejo de la información en general que se tiene, desde el establecimiento de salud hasta el nivel nacional. Entonces, es una institución, o es una entidad, mejor dicho, muy institucionalizada, específicamente en todo lo que son los establecimientos de salud del sector público, de la seguridad social, y en una pequeña proporción lo tienen en el sector privado. Pero ahí está el SNIS que maneja toda la información. ¿Cómo se genera esa información? Pues básicamente vamos a tener todos los pasos y las etapas que se realizan para poder tener la gestión de la información y también la parte de la administración. Comenzamos. Cuando ustedes estén ya en el área rural, van a tener la necesidad de poder recolectar información para la construcción de indicadores. Entonces, por ejemplo, saber cuál es la cobertura de vacunación en menores de un año, digamos. O sea, ahí el indicador fundamental y transversal para la medición de la vacunación en cuanto a coberturas, si hablamos de la vacuna pentavalente, es la tercera dosis. Si hablamos de la vacuna antipoliomielítica, también es la tercera dosis. Entonces, si solamente estamos viendo en menores de un año, nosotros vamos a necesitar conocer cuál es esa cobertura. Y para saber esa cobertura, pues lo que vamos a tener que realizar es obtener datos, generar datos, números. ¿Okay? Ahí entramos a la etapa de la recolección de datos. Primero, la necesidad de conocer. Segundo, el cómo vamos a recolectar datos. Los datos se van a ir recolectando entonces a partir de ciertos tipos de instrumentos. En este caso, si es que estamos tomando como en el ejemplo el esquema de vacunación del país, la recolección de datos va a ser a partir de los cuadernos de vacunación que existen en el establecimiento de salud o también de los carnets de vacunación de los niños que ustedes vayan encontrando
una vez que vayan realizando sus visitas ya a nivel de comunidad. Entonces, una vez recopilado, capturado los datos, se debe realizar la transmisión de datos, es decir, eh, sistematizar y consolidar esos datos en los registros administrativos establecidos, que el SNIS maneja. Son los cuadernos, los 6 cuadernos que tiene el SNIS actualmente, y también se consolida en los formularios, que lo vamos a ver más adelante. Entonces, en base a ese tipo de generación ya de estos datos, vamos a tener la oportunidad de, eh, una vez transmitidos los datos, consolidar los datos, de procesar los datos. Hasta aquí no se olviden que solamente tenemos un valor numérico. Por ejemplo, cuántas vacunas o cuántas terceras dosis de pentavalente fueron administradas, por ejemplo, durante el primer semestre de la gestión 2022. Pues ahí vamos a tener solamente un número, digamos 35 niños o 35 terceras dosis. Ese dato como tal no es muy útil, ustedes recordarán. Ese dato para un análisis no nos es muy útil. Para poder medir realmente la cobertura, que vamos a tener que hacer en esas situaciones, realizar la construcción de los indicadores. En este caso, el indicador de cobertura sería que en el numerador pongamos número de terceras dosis aplicadas en menores de un año sobre la población total de los menores de un año. Y eso multiplicado por 100. Solamente en eso, haciendo ese tipo de operaciones, lo que nosotros estamos haciendo es el procesamiento de los datos. Estamos convirtiendo un dato meramente numérico a información. O sea, cuando ya sale como indicador, nosotros ya estamos hablando de información en salud. Establecidos ya los, eh, los indicadores, la siguiente etapa que ustedes van a tener que realizar es el análisis de esa información. Se van a tener que analizar toda la información eh, de acuerdo a los resultados del procesamiento de datos. O sea, a partir de eso ustedes van a poder determinar si estarán, si tendrán con una buena cobertura, estarán con una baja cobertura, cómo están en relación al mes anterior, si están aumentando, están disminuyendo, etcétera. Entonces, hay muchas opciones de análisis que ustedes en campo lo van a ir conociendo y lo van a ir manejando de forma establecida de acuerdo a a los lineamientos que les vayan proporcionando el establecimiento de salud y la coordinación de red. ¿Ok? Bueno, y finalmente todo esto se realiza para realizar el uso de la información, tomar la decisión correcta. Por ejemplo, si estamos en el mes de junio y nuestra cobertura de vacunación pentavalente es menor al 30%, por ejemplo, entonces estamos en un riesgo de no poder completar la meta que ha sido establecida para la gestión, porque no se olviden que en la gestión nos, nosotros tenemos que llegar, todo el personal de salud tiene que llegar a una cobertura mayor del 90%. ¿Cuál va a ser la toma de decisiones? Pues de repente salir a campo, ir a hacer una vacunación, un rastrillaje, vacunación casa a casa. Afortunadamente las vacunas, por ejemplo, de todo el esquema del país, pueden ser manejadas en los termos, con los cubitos de hielo, los perritos, para poder realizar todo ese tipo de rastrillaje. Entonces la decisión va a ser esa, ¿no? Entonces, existe peligro de no llegar a la cobertura porque nuestro análisis de la información nos está diciendo eso. ¿Qué decisión se va a tomar? Realizar una campaña de vacunación, un rastrillaje, visita a las comunidades, etcétera. Lo mismo sucede con todos los procedimientos que se vayan realizando a nivel comunitario. Por ejemplo, toma de Papa Nicolau. Por ejemplo, si el acceso a los exámenes de Papa Nicolau son muy bajos para la población eh, de mujeres en edad fértil, entonces la toma de decisiones, pues, ¿cuál será? Pues será la de poder realizar una campaña de Papa Nicolau para poder aumentar el nivel de triaje o pesquisa para el cáncer de cuello uterino, probablemente. Es lo mismo.
¿Qué sucedería, por ejemplo, al contrario? ¿Qué pasaría si nuestras coberturas ya están muy altas? Entonces, ya estamos en el mes de octubre y ya hemos llegado al 100%. Todavía tendríamos como 2 meses más en la gestión para poder realizar. Con el tema del esquema del país, de la vacunación, lo que tendríamos que hacer es, la decisión que tendríamos que tomar es comunicar a la coordinación de red que ya se han cumplido toda la cobertura, que ya se ha llegado al 100% de los niños vacunados antes de que termine el año, y de que más bien probablemente se pueda realizar un apoyo a alguna unidad vecina, algún establecimiento de salud de la misma coordinación, en las cuales pueda requerir un mayor apoyo para la vacunación, por ejemplo. Entonces, son muchos aspectos en los cuales ustedes, como futuros médicos, van a tener que realizar una decisión, pero en relación al tipo de información que se vaya viendo. Para poder llevar adelante toda esta gestión de la información, entonces siempre hay que tomar en cuenta la parte de la administración. ¿Okay? La administración en cuanto a qué? Al tipo de recursos que se van a utilizar. No se olviden, son 3 tipos de recursos los que se tienen. Los recursos, el recurso humano, que en este caso va a ser el personal de salud, que va a llevar adelante toda la gestión de la información, la recopilación de datos, la transmisión, el procesamiento, etcétera. El otro recurso humano es el recurso, perdón, el otro tipo de recurso es el recurso físico que va a estar identificado en cuanto a la parte de la infraestructura, por ejemplo. La infraestructura de dónde se va a procesar estos datos, en qué se van a realizar los datos, qué tipo también de movilidad o de movimiento se van a poder utilizar o de los cuales vamos a poder contar para poder realizar todo este trabajo. Y el último recurso es el recurso económico, ¿cierto? Si quiero o no, siempre un manejo de gestión de información necesita meritar recursos económicos. Desde, la, desde el uso del material de escritorio hasta, hasta el uso de, por ejemplo, de presentaciones, impresiones, presentación de informes, etcétera. Entonces, siempre hay que considerar este tipo de recursos para poder generar la información. Y también de la parte administrativa, otro tipo de, de puntos que hay que considerar son las reglas organizacionales, ¿no? O sea, respetar siempre los procedimientos que se hayan establecidos dentro de cada entidad y a nivel de salud que ustedes van a tener. Siempre conocer de que la gestión de la información va a estar relacionada con con lo que sea definido por la coordinación de red. La coordinación de red, los sedes, los servicios departamentales, en este caso el SEDES La Paz, y también el establecimiento de salud, ¿no es cierto? Y en algunos lugares, y en La Paz creo que se mantiene así, también va a ser muy importante toda la parte organizacional que se realiza a nivel municipal. Entonces, todos esos aspectos tienen que ser considerados por ustedes para poder asegurar la gestión de la información. Ahora, ¿cuál es la normativa del SNIS? Se tiene una normativa funcional. La normativa funcional está establecida en 2 tipos. Por un lado, lo que se conoce como ciclo de la información y luego lo que se conoce como el flujo de la información. El ciclo de la información, como su nombre indica, es un ciclo, es un círculo, que en este caso es virtuoso, que consiste en qué? En la identificación de etapas para la gestión de la información. La primera etapa comienza acá, la captación de los datos. Para poder captar los datos u obtener los datos, el SNIS maneja varios tipos de instrumentos, que lo vamos a ver más adelante, para su estandarización. Uno de los instrumentos de captación específicamente, por ejemplo, es la historia clínica. La historia clínica se constituye en un instrumento de captación porque es donde se van a registrar toda la información o todos los datos de las personas o los pacientes que vayan a acudir a una atención médica. La siguiente etapa va a ser la sistematización. La sistematización consiste, como su nombre mismo indica,
en ordenar los datos, organizar los datos de manera sistemática para poder tener ya un nivel de datos. O sea, imagínense, en un mes que tengamos, eh, imagínense que en un mes tengamos 300 historias clínicas. Todas las variables que están en las historias clínicas va a ser muy difícil de poder realizar un análisis. Para eso entra la sistematización. Vamos sistematizando con relación a cierto tipo de variables que son específicas para su análisis y su uso. Luego continuamos con la consolidación. La consolidación también es otra etapa que realiza el SNIS dentro del ciclo de la información. Una vez sistematizado, una vez ordenado los datos, estos se van consolidando por niveles de gestión, o sea, por establecimiento de salud, luego va a ir a la coordinación de red, al CEDES y luego al nivel nacional. Pero estos instrumentos de consolidación están establecidos ahí. La siguiente etapa es el procesamiento. Ya habíamos dicho que el procesamiento consiste en la transformación del dato a información. ¿A través de qué? A través de la construcción de indicadores. Continuamos con la etapa de análisis. Una vez que ya se tenga obtenida la información, pues el análisis va a ser fundamental para poder conocer cuál es la realidad o el evento o de la situación que nosotros estamos analizando. Y finalmente, pues el uso, difusión y retroalimentación de los datos. De nada sirve tener todos los datos si es que no le damos un uso, si es que no lo difundimos o en algún caso retroalimentamos, porque en esa situación vamos a tener que hacer ese tipo de información. Entonces, el ciclo de la información consiste en eso, en todas las etapas que se van llevando adelante, desde la captación hasta el uso y su difusión. A partir de esto, una vez que ustedes ya lleguen a un análisis final, se van a dar cuenta de que va a haber nuevamente la necesidad de poder contar con nueva información, ¿no? Para ver si lo que estamos haciendo está bien, no está bien, y etcétera. En función de eso, nuevamente comienza la captación, la sistematización, etcétera. Es por eso que el ciclo de la información se constituye en un círculo virtuoso. La otra normativa funcional es el flujo de la información. El flujo de la información son las etapas por las cuales va a seguir la información hasta su consolidación a nivel nacional. Todo comienza en el establecimiento de salud, de primer nivel o de segundo o el nivel hospitalario. Aquí se genera la información a través de todos los instrumentos que habíamos visto. Esta información ya consolidada va a ser enviada a la coordinación de red, lo que antes se conocía como gerencias, a la coordinación de red. La coordinación de red va a consolidar la información de todos los establecimientos de salud de su jurisdicción. Y esta coordinación de red va a enviar la información a los sedes a nivel departamental, de todas las coordinaciones de red del departamento, y finalmente el CEDES, consolidando toda esa información, pues envía la información al nivel nacional, al Ministerio de Salud, al SNIS nacional como tal. Entonces, este es el flujo de la información. Si nosotros realizamos el análisis de, de la, eh, del ciclo de la información y el flujo de la información, ustedes se van a dar cuenta de que estas dos normativas se articulan, siempre tienen puntos de encuentro para poder identificar. Por ejemplo, donde ustedes van a estar haciendo su servicio rural obligatorio, van a tener que, van a tener que realizar el tema de, por ejemplo, la captación, la sistematización, la consolidación, el procesamiento, el análisis y la difusión. Es decir, todo el ciclo de información, ustedes van a tener la oportunidad de poder cumplirlo a este nivel. En cambio, en la gerencia de red, a nivel de las gerencias de red, ¿qué se va a cumplir? Ya no se capta ni se sistematiza. Las coordinaciones de red empiezan desde la consolidación, procesamiento, análisis y difusión, y así sucesivamente. ¿De acuerdo? Igual, los sedes y el nivel nacional lo que realizan es consolidar la información, procesar, analizar y
también dan a conocer cuál es la situación que se está tomando y que se lleva adelante dentro de este trabajo que van llevando ellos. Perfecto. Ahora, ¿qué instrumentos son los que se tienen, los que habíamos hecho para cada uno de las etapas del ciclo de la información? Por ejemplo, la captación. Dentro de la captación, lo que habíamos hecho, historia clínica, también están los carnets de salud infantil, carnets perinatales, los de control prenatal, el módulo de información básica, está la carpeta familiar, están los certificados, certificados de nacido vivo, certificados de defunción, um, están las fichas epidemiológicas, también se constituyen en instrumentos de captación. Los instrumentos de sistematización van a ser 6, son los 6 cuadernos de registro diario hospitalario, así lo denominan, en el cual se va a poder llevar adelante toda la organización y el ordenamiento de los datos. Les voy a mostrar aquí un ejemplo. Este es uno de los cuadernos que tiene el SNIS. Fíjense, la carátula del SNIS. Dice, este es el cuaderno número 1 de consulta externa para centros de salud y hospitales básicos. Entonces, esta va a tener la estructura de los cuadernos que se van manejando. ¿Y cuál es la estructura interna del cuaderno como tal? Pues es este. Fíjense, todos los cuadernos del SNIS de sistematización van a tener esta estructura. Van a tener columnas, columnas, y van a tener varias filas. Todas las columnas de sentido vertical y las filas en sentido horizontal. Entonces, por ejemplo, el cuaderno de consulta externa siempre al inicio va a tener una introducción y va a tener un instructivo de cómo llenar. Ustedes identificarán que cada columna tiene un número. Por ejemplo, esta primera columna es el número 1, el 2, el 3 y así sucesivamente. Cada una de estas se constituyen en variables que se van a ir a utilizar. Todas estas variables se sacan de la historia clínica. Número de orden, esto solamente es un número correlativo que va desde el 1 para adelante. La fecha, en este caso la fecha de consulta externa, de atención en la consulta externa, por ejemplo, si fuera hoy, aquí yo pondría el 19 de noviembre del 2021. Número de historia clínica, pues el número de historia clínica que está establecido en el establecimiento de salud, generalmente es alfanumérico, puede ser, por ejemplo, 007-JMG. El número de asegurado, si es que tuvieran alguna codificación o algún sistema de identificación por tipo de asegurado, aquí es donde se debe registrar. Nombres y apellidos y nombre, dice, no dice nombres y apellidos, perdón, apellidos y nombre. Entonces, aquí siempre se trata de poner con letra legible cuando los cuadernos son a mano. Creo que ya no existen muchos establecimientos con cuadernos a mano, pero ya cuando se coloca en el sistema, pues hay que tener mucho cuidado de poder evitar en el sistema la transcripción de forma en la computadora, que es evitar el error del dedo, en realidad. Aquí se va a colocar, por ejemplo, en consulta externa, aquí se divide en dos. Si es una consulta externa, consulta nueva, o si es una consulta repetida. ¿Ok? Entonces, ¿qué es una consulta nueva? Una consulta nueva es aquella que una persona acude por un determinado motivo de atención, por ejemplo, si es una diarrea, por primera vez dentro de los 30 días, es decir, dentro de un mes. Pero ¿qué pasa? Hoy, por ejemplo, hay este ejemplo. Si digamos hoy por una edad, por primera vez en este mes de noviembre, me constituye una consulta nueva. Sería distinto de que ya haya ido en este mes a una consulta y hoy esté volviendo a una reconsulta o una consulta repetida. En ese caso utilizaríamos todas estas opciones. Vamos a ver que es una consulta nueva.
Entonces aquí se especifica los grupos de edad determinados por el SNIS. Entonces, de 5 a 9, de 10 a 20, de 21 a 59, etc. No estoy seguro si estos cuadernos son los últimos, pero son más o menos la estructura. Dependiendo del grupo de edad, en cada uno, en la siguiente columna va a ser ya el sexo que está determinado. ¿Ok? Entonces dice aquí sexo masculino y femenino, masculino, femenino. Cada uno de estos tienen un tipo de estandarización para su identificación. Y listo. Una vez establecido eso, en el grupo que corresponda, en el grupo masculino, por ejemplo, que vamos a poner, se coloca la edad. No se pone una palomita o un X. Lo que se debe registrar es la edad del paciente. Se supone que es de 44 años, que está dentro del grupo de 21 a 59. ¿Ok? Los diagnósticos a los cuales ha llegado, se trata de especificar aquí el mayor resumen posible de los diagnósticos, tratar de poner hasta 3 diagnósticos principales por los cuales ha acudido, algunos factores de riesgo que se hayan identificado, si se les dio algún tipo de tratamiento o si ha sido algún paciente derivado o referido de otro establecimiento o de la comunidad. ¿De acuerdo? Entonces, esta es más o menos la estructura de los cuadernos de sistematización que tiene el ERNIS. Básicamente todos tienen una estructura similar, así es que no van a tener ningún problema al momento de poder tenerlo como instrumento de sistematización. ¿Hasta aquí tienen alguna duda, alguna pregunta? ¿Siguen ahí? Sí, doctor. Sí, doctor. Ok. ¿Hay dudas? ¿Hay preguntas? ¿Vamos bien? Sí, doctor. Digan algo. Los de consolidación. Aquí ya se acordó. Los instrumentos de consolidación van a ser aquellos que tienen una periodicidad mensual y otros que tengan una periodicidad semanal de notificación. Consolidan todos los datos que se van realizando. El instrumento de consolidación mensual es este que ustedes están viendo, ¿okay? Que es el formulario que tiene el nombre de 301, 301A. ¿Okay? Este es un instrumento de consolidación. El nombre de este formulario 301A es el informe mensual de producción de servicios. Una producción de servicios es toda actividad que realiza el personal de salud con el paciente desde que el paciente ingresa hasta su externación. ¿Ok? Esa es una producción de servicios. Denme un minutito mientras les dejo que puedan estar viendo qué es lo que tiene este formulario y voy a atender una situación.
Bien, disculpas, ya volví. Entonces, el informe de producción de servicios tiene una periodicidad mensual. En cómo se identifica este formulario. Tiene una primera parte, que ahí estoy moviendo aquí el escudo, tiene una primera parte que es todo esto, de identificación del lugar que está realizando el informe. Entonces nos dice aquí sedes, obviamente La Paz, la red de salud a la cual pertenece, de qué municipios son, el nombre del establecimiento de salud, el mes que se está reportando, el año de reporte y si está incorporado al seguro o no, algún seguro. Y el código de subsector, pues van a ser los códigos que están establecidos para la gestión de la información de acuerdo a los subsectores en salud. El A es público, entonces hay que saber identificar. Al reverso de este formulario o en el sistema siempre va a existir un instructivo y en el instructivo va a especifica de manera detallada, un segundito, va a especificar de manera detallada cómo se maneja. Y aquí está, fíjense, este es el instructivo de llenado del informe de producción de servicios. Entonces aquí especifica, por ejemplo, establecen los subsectores. El A es para el público, el B es para la seguridad social, el C para ONGs, iglesia, E para privados, D para Fuerzas Armadas, y así sucesivamente. Luego especifica qué es el grupo de consulta externa, cuál es el grupo de referencias y contrarreferencias. O sea, aquí les da en este instructivo, en todo este testamento que está aquí, especifica básicamente qué y cómo se debe llenar este formulario de consolidación. Entonces, la estructura del formulario de consolidación del 301 es que está establecida por grupos de variables. Y un grupo de variables siempre va a estar con un fondo negro con letra blanca, este de acá, y tiene una numeración 1, una numeración entera. Entonces, todo lo que esté con fondo negro y letra blanca corresponde a un grupo de variables. Y lo que está a continuación pues van a ser nada más que la identificación de del tipo de información que vamos a obtener. Consulta externa, aquí está identificado por grupos etarios, menores de 6 meses, de 6 a menores de un año, y así sucesivamente hasta 60 años y más. Acá nos especifica, por ejemplo, consultas nuevas en hombres y en mujeres, en masculinos y en femeninos, y aquí solamente se coloca la cantidad de vacuna, de atenciones que se haya realizado en ese mes para este grupo o para este grupo etario. Entonces, las repetidas de lo mismo. ¿Okay? Entonces, ustedes ya van a tener la oportunidad de poder revisarlas, cuántas referencias y contrarreferencias hubieron, en cuestiones de atenciones odontológicas, este de acá es el 8, micronutrientes, entregas de micronutrientes por tipo de micronutrientes. Luego se ve el tema de consultas prenatales, si son nuevas, son repetidas, son cuartas consultas. Sí, aquí hay una diferencia en cuanto a los encabezados. Aquí es si fue un control prenatal dentro del establecimiento o fuera del establecimiento y por grupos etarios distintos a los de consulta externa. Todo el tema de anticoncepción, prevención de cáncer de cuello uterino y de mama, que es muy largo, control y crecimiento infantil, actividades de enfermería, actividades que ustedes van a realizar en la comunidad. Ustedes van a utilizar más, me parece, este tema para fines de descargo de actividades que tengan. Atención de partos en servicio, partos en domicilio, internaciones, si es que hay internaciones del lugar donde ustedes van a estar, toda la parte de vacunación para menores de un año, para los de un año, continuamos acá, para los de menores de 4 años, para los de 4 años y otro tipo de vacunaciones, donde aquí entran también la vacunación a mujeres en edad fértil, por ejemplo, vacunación de hepatitis, influenza, personal de salud, etcétera. Información sobre esquemas de tratamiento para rabia, VIH, información de tuberculosis, lepra, malaria, chagas, sobre leishmaniasis. Entonces, todo ese es el cuerpo del formulario. Fíjense que cada uno de los encabezados pueden ir variando, ¿cierto? Entonces hay que tomar en cuenta eso. Al final, se realiza la impresión de este formulario, se lo firma el responsable del establecimiento de salud o el responsable del llenado de este formulario de consolidación, lugar, fecha. Este formulario tiene una categoría de declaración jurada, entonces hay que tener mucho cuidado con lo que se vaya informando. Y para
para constar esa declaración jurada, entonces aquí se coloca el nombre y apellido de la persona que está llenando. El siguiente formulario de sistematización que ustedes van a conocer es el formulario, espérenme, ahí lo perdí. Es el formulario 302. Y el formulario 302 es el formulario que tiene una periodicidad semanal. Tiene una periodicidad semanal. Entonces, ese formulario está especificado para la parte de vigilancia epidemiológica. ¿Okay? Son los formularios para la vigilancia epidemiológica y que están establecidos, ya la encontré, y que está configurado o confeccionado de la siguiente forma. Se va a abrir, aquí está. Este es el formulario, que es semanal para vigilancia epidemiológica. La diferencia de esto es de que como esto es semanal, entonces acá nos da la oportunidad de poder identificar qué semana epidemiológica es la que estamos informando. ¿Saben lo que es una semana epidemiológica, verdad? ¿Recuerdan? Les han debido indicar en epidemiología. No, doctor, no recuerdo. A ver, espérenme. Tengo por aquí. ¿Conocen el calendario epidemiológico? Tampoco. No, doctor. Ya. Vamos a ver. Espérenme. Yo asumí aquí, ya sabían, ya lo conocían. Pero aquí está. No hay problema. Un calendario epidemiológico, ustedes tienen que manejarlo de manera correcta. ¿Okay? Y es este. Un calendario epidemiológico es un instrumento de guía para todo el sector de salud, para el manejo de la información y también para la vigilancia epidemiológica. La diferencia de este calendario epidemiológico con relación a un calendario común, un calendario normal, es que este calendario se maneja por semanas epidemiológicas. Una semana epidemiológica comienza el día domingo, a las 0 horas del día domingo, y termina el sábado siguiente, a las 23:59 del sábado siguiente, termina una semana epidemiológica. Entonces ustedes van a darse cuenta que, por ejemplo, este es de este año. La semana epidemiológica 1 comenzó el 3 de enero, no el 1 de enero, porque el 1 de enero fue parte de la semana 53 de la gestión 2020. Otra característica es de que el calendario epidemiológico no respeta meses, respeta sí semanas. Y eso lo van a poder ver acá, por ejemplo, en la semana epidemiológica 13. La semana epidemiológica 13, fíjense, tiene los primeros 4 días del mes de marzo y los siguientes 3 días que ya corresponden al mes de abril. Aquí solamente ha sido estructurado de esta forma para fines orientativos. Entonces, una semana epidemiológica siempre comienza en domingo y termina en sábado. El año tiene 52 semanas epidemiológicas. Esta tiene 52 semanas epidemiológicas. Cuando el año es bisiesto puede tener 53 semanas epidemiológicas, como el 2020, por ejemplo, como el año pasado. Entonces, una semana epidemiológica siempre va a estar numerada, del 1 al 52. En este caso, por ejemplo, hoy es 19 de noviembre, busco el 19 de noviembre, estamos acá, estamos actualmente en la semana epidemiológica 46. ¿Okay? Estamos en la semana epidemiológica 46. Y ese es el tipo de información que ustedes tienen que manejar a nivel de los establecimientos de salud. Una vez que ustedes lleguen a su boliche, lo primero que tienen que hacer es solicitar el calendario epidemiológico para que ustedes se puedan ir orientando. O la otra forma es de que me escriban y me envíen un mensaje y yo con mucho gusto se los envío el calendario epidemiológico de la gestión 2022 que el ministerio ya debe sacar. Fíjense, es del SNIS también que saca. Entonces ya yo se los comparto y ahí no hay ningún problema. ¿Okay? Entonces ese es un calendario epidemiológico. Si funciona eso,
Las semanas epidemiológicas se identifican acá. Y todo lo que es vigilancia epidemiológica se realiza y se informa de manera semanal. Se divide, bueno, igual tiene un encabezado para la identificación del establecimiento, pero en general este formulario se divide en tres partes. La primera, que es el registro de enfermedades de notificación inmediata. ¿Qué significa eso? Que aquí están identificadas todas las enfermedades. Esta es una versión posterior, pero la estructura es la misma. Todas las enfermedades que, si hay sospecha de alguna de esta enfermedad, entonces sí o sí tienen que ser notificadas antes de las 24 horas. O sea, no hay que esperar mucho tiempo para notificar. ¿Por qué? Porque se supone que estas enfermedades son de mucho riesgo y de alto peligro, tanto para enfermar como para morir. Una fiebre amarilla, un dengue, una peste, un sarampión. Ante la sospecha de cada uno de estos casos, se consolida aquí la información, pero también se reporta de manera inmediata. Igual están por los grupos etarios. Y en esta primera parte también de notificación inmediata están los eventos de notificación inmediata. Estos no son enfermedades, son eventos. Generalmente son eventos naturales, pero hay también eventos antrópicos. Por ejemplo, una riada, heladas, incendios, deslizamiento, inundaciones y otros de excepción. Otros de excepción son conflictos sociales, guerras, todo lo que por menos en La Paz vamos viviendo todos los días, si es que hubieran daños, ¿no? La segunda parte es el registro de enfermedades de notificación semanal, que comienza acá. Dentro de este grupo, pues hay varios que se van identificando. Por ejemplo, el grupo de los inmunoprevenibles, donde vamos a encontrar tétanos, hepatitis, otoris, varicela, infecciones de transmisión sexual, otras infecciones, enfermedades transmitidas por vectores, tuberculosis y lepra. Para cada uno de estos, ustedes se darán cuenta que hay algunos grupos que están aquí cerrados, en negro. Significa que aquí no se debe llenar datos, porque ya está estructurado de acuerdo al tipo de la enfermedad y al tipo del grupo etario y también sexo. La tercera parte de este formulario es esta, que dice registro semanal, pero de otros eventos que no son enfermedades. Aquí vamos a ver violencia, intoxicaciones, mortalidad materna, salud sexual y mortalidad en general. Y al final, pues lo mismo, al igual que el 301, todos los datos de la persona que llena para poder enviar este formulario. Entonces, esos son los dos formularios de consolidación que maneja el SNIS. Y bueno, y finalmente los formularios de retroalimentación, que ojalá ustedes lo puedan implementar, porque por lo general no cumplen este paso en muchos lugares. Es la generación, por ejemplo, de reportes, ¿no? Del trabajo que ustedes van a realizar. Todo lo que ustedes lleven adelante, el trabajo, es mejor que lo den como retroalimentación, porque la gente que está proporcionando tiene derecho también a saber qué es lo que ha pasado con qué acciones se han tomado. Se pueden sacar boletines, reportes, incluso pueden generar anuarios si es que están a final de año, o si están a principios de la gestión, pueden hacer un anuario de la gestión anterior, etcétera, y participar en los comités de análisis de información. Los comités de análisis de información son espacios en los cuales se realiza todo el análisis de la información, como su nombre lo indica, para poder también establecer decisiones, ¿no? Y acciones que se van a realizar. Ojalá les toque participar en algún CAI. La periodicidad de los CAIs son, a nivel de establecimiento de salud, debería llevarse cada mes. A nivel de coordinación de red, debería llevarse cada 3 meses. A nivel de sedes, 2 veces al año. Y a nivel del ministerio, una vez al año. Entonces, esas son las periodicidades que se tienen. Ya, todo esto es en relación a lo que es el SNIS que ustedes van a ir conociéndolo y seguro, estoy 100% seguro que les va a tocar manejar estos instrumentos dentro del servicio rural. ¿Tienen alguna pregunta hasta acá? No, doctor. ¿Los demás? No, doctor. Pasamos. Creo que me voy a apurar. Luego vemos la sala situacional de salud.
Entonces, una sala situacional de salud, ¿qué es? Va a ser un espacio físico o también puede ser un espacio virtual. O sea, no siempre tiene que ser físico. Eso va a depender del tipo de recursos eh, por los cuales se cuenta en el lugar donde van a estar ustedes. Entonces, en este espacio físico o virtual, vamos a mostrar la información. O sea, todo lo que se vaya generando se va mostrando, se va visualizando de manera actualizada, de manera periódica, permanente, con el fin de poder conocer cuál es la situación de salud a nivel de los establecimientos, ¿no? Pueden haber salas situacionales en el establecimiento de salud, a nivel de las coordinaciones de red, a nivel del municipio, también en los sedes tienen sus salas situacionales y el ministerio también tiene una sala situacional nacional. Todo esto siempre con el fin de poder tomar decisiones adecuadas. ¿Cuáles van a ser las funciones de la sala situacional? Que aquí yo lo he resumido en relación a lo que está en su texto. Básicamente es la de poder conocer la realidad, es decir, conocer cuál es la situación de la salud, pero de forma oportuna. O sea, de nada sirve conocer, por ejemplo, de que las coberturas de vacunación son muy bajas, pero conocerlo 3 meses después, o 2 meses después, o cuando ustedes estén yendo, porque no vamos a tener la oportunidad de poder actuar de manera oportuna las decisiones que se vayan a tomar. Entonces, tiene que ser oportuna, tiene que ser permanente, tiene que ser la periodicidad, ustedes la van a definir. Generalmente la hacemos de forma semanal. Y para poder llevar adelante esta confección, esta actualización de las salas situacionales, pues se tiene que realizar a través de una muy buena planificación establecida, el monitoreo y la vigilancia de todos los casos que se van llevando adelante. De tal manera de que si logramos esto, vamos a poder desarrollar una cultura de análisis y uso de la información en cuanto a los datos disponibles. Vamos a poder de esta manera desarrollar mecanismos de mejora para una toma de decisiones y finalmente pues empezar a promover la generación de indicadores trazadores o indicadores básicos. Los indicadores trazadores son todos aquellos que nos permiten analizar la situación de salud en un momento y en un contexto determinado. Y los básicos, pues son todos aquellos que el CEDES establece que se deben realizar el monitoreo correspondiente. ¿Qué recursos se necesita para una sala situacional? Pues un espacio, que sea físico o virtual. Fíjense, esta es una sala situacional, algún establecimiento de salud Maduro dice, pues fíjense, tiene un mapa, tiene varios mapas donde están establecidas y caracterizadas cierto tipo de información, una pirámide poblacional seguramente de la población de la cual están realizando las atenciones. Aquí más van a encontrar algún otro tipo de información de coberturas, etcétera. Entonces, el espacio puede ser físico, como este lado, es un espacio suficiente como para en la cual se pueda establecer. En muchos lugares, dependiendo del tipo de disponibilidad de espacio, solamente es una pared. En otros lugares sí tienen un ambiente propio. Y en otros lugares puede ser una sala situacional donde presente esta misma información, pero de manera virtual, ¿no? De manera digital. Ustedes, de repente, las personas que conocen de mejor manera la... conocen de mejor manera el manejo informático, pues probablemente van a tener que diseñarlos y presentarlos. Luego, tener un sistema de información, ¿no? Un sistema de información que ya hemos visto de acuerdo a los pasos que se maneja el SNIS, que sea adecuada, que sea permanente, que sea actualizada de manera también periódica. Y finalmente, el recurso humano. Siempre tiene que haber la intervención del recurso humano en cuanto al personal de salud y a la formación continua, que aquí van a ser ustedes, donde ingresan dentro de la formación continua para la parte del manejo de la sala situacional. ¿Qué pasos se debe utilizar para la implementación? Pues básicamente los pasos que tiene el SNIS, ustedes ya lo conocen. La captación a través de datos clínicos u otros tipos de datos que pueden haber, la sistematización a partir de los cuadernos o del SOAPS. El SOAPS no les he comentado. En el SNIS también en la parte de sistematización manejan un sistema informático, que es el software de atención primaria en salud, que es SOAPS. ¿De acuerdo? SOAPS, software de atención primaria en salud. Este se me ha puesto chiquito, no sé por qué, debe ser grande.
Ese software seguramente ustedes también lo van a manejar. Entonces se sistematiza a partir de ese lado y se consolida también con los formularios y los softwares correspondientes de acuerdo a donde ustedes ingresen. ¿Qué estructura debería tener una sala situacional de salud? Pues básicamente este es solamente un esquema, una orientación que siempre tiene que tener la misión a los costados, o sea, a los extremos de lo que estamos visualizando, la misión y la visión del establecimiento de salud. Siempre eso en la parte de la programación estratégica o planificación estratégica están establecidos. Luego tiene que haber siempre, o recomendable, de que exista un organigrama, es decir, cómo está estructurado toda la gestión gerencial del establecimiento de salud. En la parte extremo derecho podríamos presentar isocronas, es decir, cómo está constituida de manera la parte geográfica del lugar donde nosotros nos va a tocar trabajar y algún tipo otro de paneles que sean informativos. Ya en el centro, en el cuerpo de la sala situacional, al lado derecho, pues se va a tener un componente de atención integral, donde básicamente vamos a tener información demográfica, es decir, la población, cuántos hombres, cuántas mujeres por grupos de edad, la pirámide poblacional, espero que ustedes sepan hacer pirámide poblacional en Excel, algunos datos de vigilancia epidemiológica, monitoreo de vacunación, por ejemplo, pueden ser de enfermedades vectoriales, dependiendo si es que les toca un lugar cálido, van a tener enfermedades vectoriales, emergencias por desastres naturales, canales endémicos, etc. Entonces, toda esta información se maneja en esta parte. En la parte central, pues se va a constituir efectivamente ya el mapa, la parte georreferencial del lugar donde ustedes van a estar trabajando, para poder identificar aquí, por ejemplo, áreas de riesgo. Por ejemplo, sé que hay una mina, por ejemplo, entonces tiene que estar identificada la mina porque ese puede ser como un factor de riesgo por los residuos que emana del interior de la mina para esta población. O si es que hay un río, o si es que hay una quebrada, o si es que hay un cerro muy alto por peligro de deslizamientos, etc. Entonces, para eso sirve el mapa del lugar donde está establecido. Identificar siempre los perfiles epidemiológicos, perfil epidemiológico de morbilidad y perfil epidemiológico de mortalidad, ¿cierto? Y también las autoridades locales que, si ustedes quieren, ahí lo ponen. Y en la parte izquierda siempre va a estar el componente de participación en salud. Monitoreo de carpetas familiares, cómo se va, determinantes de la salud, por ejemplo, que puedan estar identificadas de manera correcta, según el área intercultural, la intersectorialidad, que también es importante, y dentro del proceso de gestión participativa, ¿no? A ustedes les va a tocar coordinar con las UTBs, con los municipios, con autoridades locales, etc. Todo eso puede estar visualizado. Pues básicamente, esta es la estructura que tiene una sala situacional y estoy seguro que todos, si no son todos, la mayoría, van a tener la oportunidad de poder actualizar y si es que no tienen, el de poder armar una sala situacional para el lugar donde a ustedes les toque el servicio rural. Ay, listo. ¿Alguna pregunta hasta acá? ¿Alguna duda? Doctor, ¿y nosotros vamos a tener que desarrollar esa pirámide poblacional? En algún caso sí, les puede tocar hacer la pirámide poblacional. Para eso necesitan la información de los datos. O en algunos casos el establecimiento de salud ya va a tener elaborado su pirámide poblacional. Entonces va a depender del lugar a donde les toque ir. Gracias, doctor. Okay. Saben hacerlo, ¿eh? ¿No? Listo. Pues. Okay. Este, no me voy a comprometer, pero podría hacer un tutorial de cómo construir una pirámide poblacional en el Excel y luego, aunque creo que ya lo tengo, a ver, voy a buscar si ya lo tengo en el YouTube y luego se los envío el tutorial para que
ustedes lo puedan difundir entre ustedes y puedan utilizarlo como una herramienta de orientación nada más. ¿Ok? Muchísimas gracias, doctor. Lo podría terminar, Gracias, doctor. lo podría hacer, pero por favor que alguien me recuerde a fines de mes, lo puedo hacer. Este mes estoy saturado, pero ya a fines de mes más libre, todavía hago un tutorialcito de unos 15 minutos y ahí se los comparto. ¿Saben hacer canal endémico? ¿Tampoco? Ya. Tampoco, doc. Esas dos cosas. Eso sí les va a servir mucho a ustedes cuando vayan al servicio rural. Doctor, Por favor, doctor. Sí. Doctor, disculpe una consulta y para que usted nos vaya a enseñar cómo podemos ubicarlo, porque la gran mayoría no tenemos su número, ¿cómo sería en este aspecto? ¿No han visto mi número? ¿Saben la presentación? Sí, doctor, hemos visto su número. Doctor. No todos, doctor. Ahí tienen mi nombre y mi correo, el número de WhatsApp y el correo. ¿Ok? Ya lo tienen, ¿verdad? Entonces ahí me van, Dorian, ¿tienes alguna pregunta? Sí, doctor, muy buenas tardes. Hola. Soy de odontología y quería saber qué, cuáles son las partes que mayormente nosotros manejamos en odontología. Bueno, básicamente, a ver, los de medicina van a ir a hacer prácticamente actividades médicas, promoción, prevención, actividades curativas, van a hacer actividades de atención primaria en salud, vacunación, van a ir a realizar atenciones de emergencias, campañas y algún tipo de apoyo si es que hubiera algún evento, ¿no? Un desastre o algún evento antrópico. Y en el área de odontología, pues también van a realizar toda la parte de atención odontológica, toda la parte de prevención, más que todo promoción, prevención. Generalmente hacen técnicas de cepillado, fluorizaciones, curaciones también, si es que hay el lugar donde vayan, hay un sillón bueno y que funcional, ¿cierto? Y también actividades de promoción y prevención a nivel comunitario. Entonces, básicamente generalmente trabajan juntos el área de médica y el área de odontología para poder llevar adelante. Al final van a tener que elaborar, hasta donde sé, es un trabajo final que esté vinculado a la parte de la salud pública. Ese trabajo va a ser validado por sus autoridades para que puedan tener finalmente el memorando de finalización del servicio rural. Solamente una recomendación, no olviden que las personas que están trabajando, o sea, los que van a estar en el establecimiento de salud, ya son personas que tienen, que la única diferencia que tienen con ustedes es la experiencia, o sea, tienen mayor experiencia y la antigüedad. Entonces, no importa si es auxiliar de enfermería, no importa si es el chofer de la ambulancia, son personas que ya conocen, son personas que conocen más que ustedes, en este caso, algunos temas incluso médicos y algunos temas odontológicos. Entonces, la recomendación es de que ustedes puedan constituirse a ellos en unos aliados estratégicos, o sea, no pelearse. He visto muchas veces, tengo que decirlo porque sucede frecuentemente, y que algunas personas van y dicen, ¿qué le pasa a esta auxiliar si yo soy aquí médico? ¿Qué vas a ver más que yo y todas las demás cosas? Es cierto, probablemente la parte académica pesa más, pero para cuestiones de experiencia profesional y de antigüedad, ellos saben más que ustedes. Entonces, siempre guíense de ellos, vean cuál es la mejor estrategia y ahí, pues, coordinando de manera efectiva, yo sé que les va a ir muy bien. Esa sería la recomendación. Y para los odontólogos lo mismo, ¿no? O sea, son actividades básicamente que van a tener que llevar adelante. Igual van a tener que hacer un informe final y un trabajo de investigación
obviamente vinculado al área de odontología. ¿Alguien que levantó la mano? ¿O no hay más preguntas? Perfecto. Perdón, doctor. Ya, Doctor, sí, sí, para el sector de enfermería aplica lo mismo. por supuesto. Enfermería también aplica lo mismo. Enfermería también es el área que al igual que en medicina y odontología, pues realizan más acciones de promoción, de prevención, de atención también. Hay algunos lugares en los que les van a poner ustedes en primera línea para la atención de emergencias, atención médica, etcétera, ¿no? Y como se ha visto hasta el momento, las tres carreras que ahora van a llegar al servicio rural son muy importantes, todas son iguales en cuestiones de estatus, lo único que hace la diferencia son las funciones que van a cumplir, ¿no? Mientras los que están en medicina van a hacer más la parte de diagnóstico, tratamiento, atención, los de enfermería van a hacer más la parte de contención, control, hay apoyo al tratamiento, algunas veces también hacen diagnóstico, y los de odontología van a hacer el mismo trabajo, pero ya vinculado a la parte de la salud oral. Entonces, van a realizar igual el mismo trabajo. Ok, gracias, doctor. Ok, Ana. A ver, veamos la carpeta familiar de manera rápida. Voy a pasar esto, es el marco legal, que no les interesa mucho a ustedes, de cómo ha sido implementado. La carpeta familiar básicamente es un instrumento de captación que sirve para recopilar toda la información sobre la situación de las determinantes de salud y el comportamiento familiar de todos los integrantes que tiene esa familia. Alguien se me está riendo por ahí. ¿Quién va a llenar la carpeta familiar? El personal de salud. O sea, lo llena el auxiliar de enfermería, la licenciada de enfermería, lo llena el médico y en algunos lugares lo llena hasta el odontólogo, cuando no existe ese tipo de recurso humano. ¿Okay? ¿Qué es lo que se tiene que realizar con la carpeta familiar? Pues se trata de lograr identificar a la población más vulnerable, ¿de acuerdo? La más vulnerable en relación a las determinantes que se tienen. ¿Cómo se realiza el llenado? Pues a través de los instrumentos de captación que se tienen. La primera parte es identificación de los integrantes de la familia. Fíjense, esta es la estructura de la carpeta familiar. Tiene una parte inicial de identificación del lugar, datos generales, etc. Ustedes van a estar ahí. Y luego aquí se va identificando cuáles son los integrantes de la familia. Si tiene una cédula de identidad, siempre se comienza por el proveedor principal, que en este caso puede ser o el papá o la mamá de la familia. En algunos casos puede ser el abuelo, en algunos casos la abuela, en algunos casos el tío. Eso es lo que tienen que identificarlos. La cédula de identidad, entonces, el proveedor principal. Luego, si es que tiene un complemento a la cédula, el lugar de expedición, o si no tiene cédula de identidad, pues se marca esta opción. Primer apellido, segundo apellido. El primer apellido es lo que conocemos como paterno, el segundo apellido como el materno, los nombres. Y aquí el parentesco, aquí el proveedor principal, luego ya van a ir colocando cada uno los nombres, ¿no? Esposa, hijos, nietos, sobrinos, etc. El sexo correspondiente, el año de nacimiento, en función al año de nacimiento, la edad al momento del registro, si es que tiene alguna autopertenencia cultural, ahí en las carpetas en físicas les van a aparecer las 36 nacionalidades que tiene, el estado civil, el nivel de instrucción que pueda tener cada uno de estos componentes, se le va marcando, si tiene alguna profesión y la ocupación. Ojo, la profesión no es lo mismo que la ocupación. Yo puedo ser de profesión médico, pero soy taxista, entonces profesión médico y de ocupación taxista. Entonces son dos cosas distintas que ustedes tienen que saber identificarlas. Y si contribuye, digamos, al sustento familiar. Entonces, si la madre trabaja, entonces sí. Por ejemplo, si la madre es ama de casa, sí contribuye al sustento familiar. Porque si ella no estuviera haciendo el trabajo en casa, ¿cómo estaría el esposo o el que realmente trabaja y económicamente lleva sustento a la familia? Pues cómo podría luego apoyarse en esas situaciones. Entonces, ¿contribuye al sustento familiar? Sí, no. Y aquí es el otro que no contribuye porque, por ejemplo, en el caso
caso de, por ejemplo, niños menores de edad, neonatos, recién nacidos, obviamente que no contribuyen. Entonces, se marcan estas opciones. Aquí está ya identificado, por ejemplo, en datos generales, qué idiomas habla, el hablado, el idioma materno. Por ejemplo, en las comunidades el idioma materno puede ser el aymara y el hablado es el castellano. Entonces, se va identificando la localización, departamento y toda la parte geográfica, medio de transporte, es decir, a qué distancia está desde el establecimiento de salud hasta la casa, 11 kilómetros a pie, movilidad, y qué medio de transporte es el que utilizan. Esto puede ser que si tienen un vehículo propio, si lo hacen a pie, si lo hacen en bicicleta, si lo hacen en burro, en caballo, etcétera, y calcular cuántas horas y minutos demora ese traslado y las distancias en kilómetros o en metros. Ok, pues aquí está ya la identificación de los integrantes, lo que les había mencionado, ya de manera específica. Luego, la siguiente parte es la parte de la residencia. Entonces, si el lugar donde ustedes están viendo es una residencia temporal, sí o no. ¿Ok? Si lee, se escribe cada uno de los integrantes. Es decir, aquí el integrante número 1 va a ser el proveedor principal. El integrante número 2 probablemente sea la esposa o la madre. El integrante número 3 puede ser el hijo mayor. Entonces, siempre se pone por orden de aparición. ¿Ok? Aquí. Entonces, siempre el 3 va a ser el hijo mayor. Siempre el 2 va a ser la esposa, por ejemplo. Entonces, aquí, de esta misma forma, se respeta este ordenamiento. El 1 siempre va a ser para el proveedor principal. Si el proveedor principal tiene una residencia temporal, no, porque él vive. Dijo dicho, sí, porque él vive acá. Perfecto. Lee, sí. Escribe, sí. Es todo para el proveedor principal o para la persona número 1. El nivel de instrucción, la ocupación y si contribuye a la familia. ¿De acuerdo? Lo mismo para el estado civil, nivel de instrucción y todo lo demás. Luego tenemos la parte de la salud de los integrantes de la familia. Entonces, fíjense acá. La salud de los integrantes de la familia está determinada por grupos. Grupo 1, grupo 2, hasta el grupo 4. El grupo 1 es cuando las personas están aparentemente sanas. Ahí ustedes van a ser las personas que van a identificar este tipo de riesgo. Si no hay personas, si no hay ningún tipo de riesgo, son sanos, aquí le marcan a la persona que corresponde de acuerdo a la numeración. El grupo 2 son para aquellas personas que tengan algún tipo de factor de riesgo. Por ejemplo, si son sedentarios, si consumen alcohol, si fuman, si consumen algunas drogas, hay promiscuidad y todas estas opciones que están acá. Obviamente, ustedes no van a ir y le van a decir al proveedor o al esposo, y usted es promiscuo, ¿no es cierto? Entonces, siempre se trata de poder recolectar la información a través de muchas entrevistas que se van realizando. Y si se trata de grupos vulnerables que están identificados menores de 5 años, embarazo y los adultos mayores. El grupo número 3 está identificado a la parte de enfermedad, para enfermedades transmisibles y las crónicas, ¿cierto? Y el grupo 4 de riesgo para tipos de discapacidad, si tiene algún tipo de discapacidad, si es motora, visual, auditiva, intelectual, mental o múltiple. Y listo. Entonces, finalmente ya se realiza la clasificación del grupo de riesgo, es decir, si esta persona tiene algún tipo de riesgo, de acuerdo al número de tipo de riesgo, entonces se le pone el chequeo correspondiente. Luego tenemos la parte de beneficiarios de acuerdo a programas sociales. Si la persona uno tiene algún tipo de identificación de acuerdo a algún subsector, si tiene algún tipo de beneficio, si de repente en la sección de medicina tradicional se cuida medicina tradicional, o si ha fallecido. Pues toda esa información se va realizando en función del tiempo. ¿Okay? Ahí están los grupos, que lo voy a pasar. ¿Qué determinantes de la salud se identifican? Pues el grupo de determinantes de la salud van a estar establecidos en letras, que va a ir desde la A hasta la H. El grupo A es el tipo de vivienda. Entonces aquí van a ir marcando la calificación de acuerdo a lo que ustedes vayan viendo. Entonces, su vivienda es individual, es un departamento, es una choza, es un ambiente no destinado para habitar, entonces se va marcando la tenencia de la vivienda en función si es propia, idéntico o alquiler, o están cuidadores, número de personas por cuarto, abastecimiento de agua, eliminación de excretas, manejo de basura, el ingreso familiar,
consumo de alimentos, nivel de instrucción de la madre, etcétera. Esta está la I. Entonces, una vez que esté realizado eso, se realiza la sumatoria del puntaje. Entonces, de acuerdo a la sumatoria del puntaje, aquí se determina si esa familia tiene bajo, medio o alto riesgo. ¿Ok? Y aquí se nota el puntaje de la familia. Es un clasificador, es un score que se tiene que ver. Los determinantes de la familia ven todo lo que sea relacionado a servicios básicos, la estructura de la vivienda, la funcionalidad de la vivienda y la parte de la seguridad alimentaria. Entonces, ¿cuáles son las determinantes de la salud? Ustedes van a poder determinar acá servicios básicos, estructura de la vivienda, la funcionalidad y la salud alimentaria en relación a cada uno de estos ítems y también que tienen otro tipo de calificación. Y al final ustedes van a poder identificar la sumatoria y la calificación final para poder calificar las determinantes de la salud. Entonces ahí están las valoraciones de riesgo, si la calificación es 33, sin riesgo, o riesgo leve, riesgo alto, riesgo muy grave, etc. Entonces todo esto va a estar determinado ahí. De la misma forma, la carpeta familiar tiene un instructivo de llenado que ustedes lo van a poder obtener. Tiene un manual también de llenado que ustedes van a poder utilizarlos a la hora de poder aplicar. Generalmente los internos de medicina y de enfermería llenan la carpeta familiar al lugar donde les toca en el servicio o durante el servicio rural obligatorio. ¿Okay? Esto voy a pasar y hemos hablado de esto rápidamente. Luego se habla sobre la funcionalidad familiar en relación al comportamiento de la familia, ¿cierto? Si es nuclear, si es extensa, si es ampliada. Todos estos conceptos están en el documento para que ustedes lo puedan leer. Si hay un desmembramiento, hay un incremento, si hay violencia, si hay tabaquismo, resultado de las evaluaciones que ustedes se van realizando en cada uno de estos lugares. Aquí, que se nota en cada una de las columnas, es una fecha. Por ejemplo, 19 de noviembre de 2021. ¿Cómo está la familia para esta fecha? Luego volverán a los otros 2 meses y colocarán aquí la fecha y podrán realizar también la evaluación y un espacio para las observaciones. El familiograma es un gráfico, va a ser un gráfico que nos va a permitir identificar en un solo golpe de vista cómo está constituida o cómo está configurada esa familia con relación a todos los integrantes que se tienen. Entonces, tiene una forma de llenado que ustedes lo van a ir conociendo, en el cual se establece de que, por ejemplo, los símbolos cuadrados son para los varones y los símbolos en círculos son para las mujeres, y se van identificando cuáles son las relaciones que existen entre los integrantes de la familia, entre padres, hijos, entre hermanos, entre otro tipo de integrantes de la familia que se pueda dar. ¿De acuerdo? Entonces, esa es en resumen toda la parte del manejo de la carpeta familiar que se tiene que ver, se tiene que llevar adelante, de tal manera de que al final esta información es consolidada a nivel nacional. A nivel comunitario se llena la carpeta familiar, esa información es enviada al establecimiento de salud, se consolida, de la misma forma pasa por municipio, red y SNIS departamental para llegar al nivel nacional y se va consolidando toda la información. Existe un software de la carpeta familiar que ustedes van a ir manejando y siempre es la recomendación de que ustedes puedan realizar la revisión del material que existe, tanto en el cuaderno, en el libro que tienen del servicio rural obligatorio, como también en la parte del manual y guía que hay específicamente de la carpeta familiar, que también se los puedo compartir todo este material al cual estoy haciendo referencia. ¿Ok? ¿Tienen alguna duda, alguna pregunta hasta acá? Okay. Bueno, probablemente haya sido información muy abundante en un periodo tan corto, pero
prácticamente ustedes van a ir viendo la funcionalidad y la aplicación de cada uno de estos puntos en campo, ¿no? In situ. Y ahí es donde ustedes van a poder manejar todo este tipo de instrumentos. En algún caso, cualquier duda que tengan, pues ya ahí estoy, ustedes me encuentran, ya tienen mi número, solamente que les voy a pedir que si alguna vez se comunican, se identifiquen, ¿ok? Me digan quiénes son, de dónde son, de cuándo son, y para que yo me pueda ubicar. Mensajes anónimos generalmente no hago caso. Y el tutorial ¿qué era? Para perfil pirámide poblacional y también para canal endémico. Yo se los voy a elaborar un tutorial específico que lo van a tener disponible y ustedes lo van a poder revisar ya luego. Ahí les voy a enviar el enlace del video. Bueno, preguntas, dudas que tengan hasta acá. Nada, después de esto, ¿tienen alguna otra charla más? ¿Cómo anda su programa? Tenemos programa. No sé. Ustedes díganme. ¿Cómo es Dariela? Creo que sí, doctora. Ahorita voy a buscar. Estoy viendo. ¿Quién está a cargo de la ¿Quién está a cargo de la sesión? No dice quién está a cargo, pero sí tenemos una más. Creo que hay 2 más, Doc. Ah, ya. Entonces seguramente los médicos van. Ah, me estoy olvidando. Espérenme un segundo. No, creo que era todo eso. Muy bien, entonces, o tal vez si ustedes se organizan, una persona del área de medicina que pueda, yo sé que ustedes están organizados en grupos de comunicación en redes, como el WhatsApp, alguien que pueda hacerme recuerdo, alguien de odontología y alguien de enfermería de la misma forma, ¿sí? Para que no haya una lluvia de mensajes. Y yo con esas personas lo coordino, a través de esas personas les comparto para que luego entre ustedes también puedan retroalimentarse con todo lo que se vaya realizando. De todas maneras, como les dije, pueden contar conmigo en algún tipo de apoyo, siempre y cuando los recursos sean suficientes. Y bueno, ahí vamos a estar. Les deseo a todos ustedes que les vaya muy bien, muchos éxitos y bueno, esas recomendaciones que generalmente nadie les da, pero que ha sido bueno que ustedes sepan, ¿no? O sea, conozcan, van a ir al lugar, aprendan mucho de las personas que están ahí y exploten la mayor cantidad posible de experiencia que puedan adquirir. ¿Okay? Bueno, jóvenes, futuros colegas, muchas gracias y nos estamos viendo. Chao a todos. Gracias. Hasta luego, doctor. Gracias. Hasta luego, doctor.